Benvinguts a la Casa de la Paraula. Vull agrair a la Montse Batlle que hagi decidit iniciar amb aquesta un cicle d'entrevistes en viu i en directe a diferents personalitats del món de la cultura, del saber. Comencem amb Amador Vega i aquest final de mes, ara no recordo si és el dia 30 o el 31. En principi el 30, esperem confirmació. Pendent encara de confirmació, entrevistarà Lluís Duc. I serà, ja dic, això serà una sèrie, per tant seguiran les entrevistes. La Casa de la Paraula és una associació cultural que sorgeix d'una llibreria que ara ja està tancada i s'ha transformat en la Casa de la Paraula. I és una associació cultural que pretén promoure el diàleg, el debat en l'àmbit de la cultura, la política, una mica reflexionar sobre el que ens està passant en el moment actual. Tenim una especialitat que és la psicoanàlisi, però justament amb aquesta transformació de la llibreria Xoroll a la Casa de la Paraula el que volíem era obrir el camp i ampliar el ventall de publicacions i també de debats al camp de les humanitats en general. Doncs bé, benvinguts i passo la paraula a Montse Batlle. Bona nit a tothom, buenas noches a todos los que os habéis prestado a venir y haremos la entrevista, si me lo permitís, en castellano porque va a ser grabada y posiblemente incluida en mi próximo libro y que ya me ha dado consentimiento Amador, me parece. No sabe. Me parece que no. No se oye bien. Bien, entonces vamos a coger ahora. Bueno, voy a empezar esta entrevista a Amador Vega. En principio para mí es un honor entrevistarte porque aquí hoy en la Casa de la Paraula, Amador Vega es doctor en filosofía en la Universidad de Friburgo, catedrático de estética en la Universidad Pompeu Fabra, autor de unas exquisitas obras y un gran estudioso de la mística occidental y de la estética de la religión. Esta entrevista, y quiero aclarar que no es una conversación, porque yo no estoy a la altura de él para conversar con él, simplemente desde mi humilde posición de entrevistadora, la basaré en la experiencia de Ramon Llull y del maestro Eckhart, que tan profundamente ha elaborado a través de sus libros. Ramon Llull y El secreto de la vida y tres poetas del exceso, Eckhart, Silesius y Celan, a fin de que nos pueda acercar a su sabiduría y su vivencia del amor. Tuve el placer de conocerlo personalmente junto a Victoria Sirlot en el 2003 con la ocasión de su creación la Biblioteca Mística y Filosófica Alois Maria Haas en la Universidad Pompeu Fabra. A Ramon Llull se le conoce como uno de los padres de la literatura catalana. Era filósofo, poeta, místico, teólogo, matemático. Sufrió mucho con periodos de crisis profundas durante la gestación de sus 260 obras, que eran el intento de comprender su propia experiencia extraordinaria, según señala el psicoanalista Miquel Bassols en su libro Llull con Lacan. Y en este último, Lacan, hay que señalar que trabajó mucho sobre los textos de los místicos por la valiosísima información que podía sustraer de ellos. Esto solamente a título informativo. Para empezar, me gustaría preguntarle a doctora Vega, después de haber estudiado tan a fondo los místicos, una pregunta sencilla, pero quizás muy compleja. ¿Qué entiende usted por mística? Si me oís, pues entonces volveremos al micro, pero procuraré... ¿Sí? ¿Llega un poco la voz? Sí. Gracias. Bueno, el hecho de que yo haya estudiado a los místicos no quiere decir que yo sepa lo que es la mística, No me da para nada autoridad sobre ello, ¿no? Porque, bueno, yo soy un estudioso, vamos a llamarlo así. Hace, sí, en efecto, muchos años que me enfrento a sus textos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué me intereso? Quizás esa sea una forma de llegar a contestar
tu pregunta, no lo sé, ya lo iremos viendo. Sí. ¿Por qué estudio los místicos? Sobre todo los místicos medievales, occidentales, aunque en algún momento hice algunas incursiones en la mística, vamos a decirlo así, asiática, ¿no? Pero en efecto, cuando uno no puede dominar los textos en sus lenguas originales, pues que más vale dejarlo de lado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es la mística, es decir, el místico, la mística, no es algo distinto a lo que el padre de la filosofía occidental, Sócrates, denominó o intentó definir la filosofía con eso, ¿no? Que es un aprendizaje de la muerte, ¿no? El aprendizaje de la muerte, ¿no? Yo diría que hay dos pensamientos de Sócrates que son hermanos, ¿no? Y que no siempre casan bien, pero que yo creo deben ir de la mano. Por un lado, ese aprendizaje de la muerte, que no tiene nada que ver con algo morboso, ¿no? El aprendizaje de la muerte, y por otro lado es ese dictum que al parecer estaba en el frontispicio del templo de Delfos, creo, y que en griego dice nocise auton, que quiere decir conócete a ti mismo. Por tanto, el aprendizaje de la muerte y el conocimiento de uno mismo. Esto puede ser chocante porque el místico, la mística, es alguien que tiene como objetivo la renuncia al yo, ¿no? A lo que la psicología moderna llama el yo. Ya me has pisado una pregunta. Pues vamos a la segunda. Perdona. Vale. No me acordaba que era como una es entrevista. profesor, claro, empieza a dar la clase. Viene más adelante, pero bueno. ¿Cómo definiría lo sensible versus lo inteligible? Bueno, este es el paradigma que yo utilizo para estudiar a los místicos, ¿no? Esto lo encuentro en un texto muy de los orígenes de Ramon Llull. Ramon Llull, antes de la definitiva iluminación que tuvo en la montaña de Randa, escribió un libro, un extraño libro, fue objeto de mi tesis doctoral cuando estaba en Alemania, que se llama el Compendium Logicae Algazelis, el compendio, el breviario, diríamos, de la lógica de Algazel. Algazel es un filósofo persa. Y él lo escribió en árabe con la intención de ejercitarse además en la lengua árabe, ¿no? Y introducir algunos de los elementos de la lógica escolástica medieval, ¿no? En ese texto extrañísimo, al que le he dado vueltas durante muchísimos años, de hecho todos mis libros son un intento de comprender ese pequeño fragmento en verso en donde se habla de, dice quatuor modi secretum investigari potest. Hay 4 modos de buscar los secretos, ¿no? Y esto, desde el primer momento que encontré este texto, me pareció fascinante porque pensé, bueno, y entonces decía, el primer modo es lo sensible, el segundo modo es lo sensible, inteligible, el tercer modo es lo inteligible, y el cuarto modo es lo inteligible, sensible. ¿Estoy todavía en tu pregunta? Sí. Vale. Sí. Y entonces, claro, esto para un estudiante de filosofía, pues no, en principio no tiene mayor secreto, porque los 3 primeros grados, los 3 primeros niveles, es lo que Aristóteles llama los 3 procesos de abstracción del entendimiento, ¿no? Como el entendimiento abstrae quiere decir simplemente se separa, abstraere, ¿no? se separa de lo sensible, ¿no? y va ascendiendo, va dejando las cosas del mundo sensible, es decir, aquello que podemos captar a través de la percepción sensible, ¿no? De la vista, el tacto, el gusto, etcétera, y asciende hacia lo espiritual. Por tanto, el marco entre lo sensible y lo inteligible es el marco en el que nosotros es ese marco en donde podemos comprender nuestra propia vida, ¿no? Pero eso es paralelo a un proceso también epistemológico, es decir, es paralelo a un proceso el proceso de abstracción del entendimiento. Pero como os decía, los 3 primeros grados, es decir, de abajo a arriba, son conocidos para los filósofos, porque Aristóteles habla de esto en los tratados de lógica. Pero lo que me fascinó desde el primer momento fue que el 4º grado es un descenso otra vez sobre lo sensible. Claro, esto no existe. No hay nada en la tradición. Bueno, en el momento que yo estudié esto, después fui encontrando cosas, ¿no? Richard von St. Victor, uno de la escuela francesa en el siglo XII y tal.
o sea, cómo el espíritu, después de haber ascendido a lo más alto, renuncia a aquello y retorna sobre lo sensible. Ay, sí, por tanto, eso. sensible e inteligible es el marco en el que se da todo el proceso de nuestra existencia. Esa es mi lectura de Ramon Llull. Obviamente Ramon Llull no habla en estos términos, ¿no? O sea, es el marco en donde se da, es el marco de comprensión de nuestra existencia, es decir, el marco de significación, el marco en el que nosotros podemos encontrar un lenguaje para poder acceder a nosotros mismos entre estos dos. Vale. Y vida contemplativa. Pues es la misma. Sí. Aristóteles ya había dicho que la vida contemplativa, la vida teorética, es la más noble vida a la que puede alcanzar el ser humano, ¿no? Pero claro, la vida teorética es la vida de lo más alto, ¿no? La vida, es decir, es el grado contemplativo, es lo que después los medievales llamaron, los escolásticos llamaron la vida contemplativa, vida teórica o vida contemplativa, ¿no? Pero la vida contemplativa, es decir, una vez has alcanzado los modelos más altos, lo que Platón llamaba las ideas, no puedes quedarte ahí arriba, sino que tienes que hacer una aplicación de esa vida teorética o vida contemplativa en la vida activa. Así es como yo entendí esa distinción entre lo sensible e inteligible como una vida activa, como la relación que se da entre la vida activa y la vida contemplativa. Pensad que esto es, desde el punto de vista no solo filosófico, sino desde el punto de vista, si queréis, de la historia de las religiones, es interesantísimo, porque en Occidente siempre, a partir del siglo XVI, digamos, estos son simplificaciones, y no se puede decir que siempre sea así, ¿no? Desde el siglo XVI se considera que, en cierto modo, es decir, las tradiciones espirituales, en el caso de Occidente es el cristianismo, obviamente, han abandonado el mundo del cuerpo, el mundo de los sentidos, ¿no? Y se han refugiado en el mundo del intelecto, en el mundo de lo abstracto, por tanto. Y sin embargo encontramos un personaje del siglo XIV que llama la atención sobre la necesidad de volver, este retorno, retorno al cuerpo, retorno a los sentidos, pero es un retorno obviamente transformado, transfigurado, ¿no? Gracias. Bueno, según afirma Ramon Llull, la vida activa carece de significado sin la vida contemplativa, que le sirve de modelo. ¿Cuál sería la posibilidad de contemplación lulliana en la contemporaneidad? No lo sé. Sí. ¿Cuál sería la posibilidad de contemplación lulliana en la contemporaneidad? A ver, toda proyección de un autor del siglo XIV tiene que ser tomada con una cierta cura, ¿no? Que decimos en catalán, con cierto cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque entre el siglo XIV y el siglo XXI pues hay una distancia enorme y los problemas del siglo XIV son muy distintos, aunque se parezcan, sobre todo en nuestros momentos, se parecen bastante políticamente a los de Ramon Llull, ¿no? Por lo que hace al mundo del Oriente, digamos. Bueno, dicho esto, yo diría que Ramon Llull sí nos ofrece, sin embargo, algo, ¿eh? Nos ofrece lo que yo llamaría una antropología espiritual. Es decir, él inventa lo que él llama los sentidos intelectuales espirituales, que son los que nos ayudan a realizar este descenso otra vez sobre la materia, ¿no? Es decir, inventa unos sentidos. Él, en su tratado, la primera obra que escribió después del compendio de la lógica del Gacel es el llibre de la contemplación Déu. Es uno de los 260 libros que escribió. Solo este tiene 1 millón de palabras, ¿no? Es un fenómeno. Necesitas una cierta paciencia para... Y además los autores medievales pues, son pesadísimos, ¿no? Y hasta que no encuentras una flor, pues tienes que estar ahí. Pero bueno, es un ejercicio de ascesis también, leer a Llull. En cualquier caso, lo que os quería decir es que él se inventa una antropología espiritual, ¿no? Necesaria para retornar sobre la materia. Es decir, habla de un sentido al que llama subtilitas, sutileza, coraje, apercepción, consciencia, y el otro, cogitación. ¿Cómo necesitamos reformar la vida del espíritu? Cuando hablo de vida del espíritu estoy hablando
de la vida de la mente, de lo que los escolásticos llamaban la mente. Por tanto, mente, mens, manas, ¿no? O sea, eso es el espíritu. Peregrinación interior en Llull. Usted escribe: la peregrinación interior en Llull es motivada por un arrebato de amor por el rostro de la amada. ¿Cómo diferenciaría que en Llull es el amor profano el que dará sentido al amor divino, según también sus palabras? Bueno, claro, Llull es un hombre que a los pasados los 34, 35 años, él es un hombre que estaba casado, en Mallorca, ¿no? Blanca Picañ, tenía 2 hijos, era un cortesano, era amigo de juegos de Jaime II, ¿no? Hijo de Jaime I, que había llegado a la isla, ¿no? Como sabéis, y por tanto no tenía una formación intelectual, ¿no? Sí. Y muchísimo menos una formación académica, ¿no? Pero era trovador, por tanto, es decir, era poeta, ¿no? Y la vida coetánea, que es la obra que él escribió, una obra autobiográfica que escribió pasados los 80 años, una obra muy interesante, ¿no? Que conocemos además que es un documento no escrito por él, pero sí dictado por él a los monjes de París, ¿no? De la abadía de Vauvert. En este texto nos habla de su experiencia de conversión. Bueno, es una experiencia clásica de conversión, como la de San Agustín y la de tantos otros, ¿no? Hay un momento determinado en que se pasa de la vida profana a la vida sagrada, ¿no? En su caso se pasa, es decir, él pasa del amor profano al amor sagrado, ¿no? Y yo entiendo que no se puede alcanzar el amor sagrado si no es en base a la misma intensidad de pasión que había con respecto al amor profano, que es aquel que te permite, es decir, que sin ese primer amor profano o amor mundano, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. No habría habido tampoco. Es decir, el amor sagrado, ¿no? O vamos a decir, lo sagrado no puede ser entendido si no es en relación a lo profano. Están íntimamente relacionados, ¿no? La pasión. Sí, sí. Y la pasión, bueno, pasión, el amor, digamos. Sí. El sentido del amor, la dirección del amor es otra, pero la intensidad es la misma. Sí. O yo por lo menos lo entiendo así. Muy bien, la conversión de Llull. Usted habla de la muerte del yo egoísta que permite la apertura del yo real. ¿No sería más bien un yo ideal? No, para un hombre del siglo XIV no existe un yo ideal. Y esa distinción entre yo real, más propia pues de la psicología, si queréis, moderna, bien, la psicología es moderna, ¿no? Sí. No que no haya habido grandes psicólogos en la antigüedad, pero este modo de hablar no sería correcto. Pero bueno, si superamos esas dificultades, sí que yo diría que hay con la conversión, hay la muerte a un yo. Bueno, es que es el tema evangélico, ¿no? Es decir, quien no muera a sí mismo, pues ¿qué quiere decir que no muera a sí mismo? Quien no muera a su ser carnal, es decir, quien no se olvide de la filiación paterna, materna, no será considerado, como dice el prólogo del Evangelio de Juan, hijo del Espíritu, ¿no? Hay un tipo de filiación que es la carnal, y esa es la que tienes que, digamos, olvidar, y después hay una filiación espiritual, ¿no? Esa es la comunidad cristiana, digamos, ¿no? Comunidad cristiana en los orígenes. Llull es un hombre que habla en este lenguaje y por tanto creo que hay que entender, es justo entender su conversión en este contexto. Hasta que no contempló la voluntad de Dios en vez de la suya propia. ¿Qué es la voluntad de Dios? La de su gran otro, ¿no? Bueno, la locura divina, ¿no? Los místicos y las místicas son los locos de Dios, se llamaban así. De hecho, se llaman así en el cristianismo y también se llaman así en el Islam, ¿no? Mahmoud Laila es el loco de Laila, ¿no? Que es el nombre de una mujer, ¿no? Es aquel que renuncia al amor, en este caso renuncia a Laila por amor a Laila. Es decir, renuncia al deseo de ese yo aparente, en virtud de un deseo mayor, que es ese yo profundo, diríamos hoy, ese yo real, el sí mismo, el selbst jungiano, en fin. ¿Tenía Llull un yo débil, por eso lo abandonó? Eso es lo que afirma el psicoanalista Miquel Bassols en su libro. Ponía que amaba más a Lars que a sí mismo. ¿Usted que es estudioso lo veía igual? Bueno, es interesante, sí. Él es un hombre que renuncia a todo, a toda vida
digamos, de entrada, renuncia a toda vida mundana para hacer una vida de santidad. En esa vida de santidad hay una vocación, que es la construcción de lo que él llama el ars, bueno, lo que se ha conocido como el ars magna. Como sabéis, él es el patrón de los modernos ordenadores, ¿no? A partir de un sistema místico contemplativo que utilizaban los sufíes y los cabalistas y los místicos cristianos, claro. Él descubre ese sistema binario, es un sistema algebraico, en donde a cada nombre de Dios se le aplica una notación algebraica, es decir, una letra, ¿no? B, C, D, etc. Entonces, él renuncia a su vida por su obra, porque él cree que su obra salvará las almas de aquellos, en su caso, pues de los musulmanes, ¿no? Que son los que él quiere convertir, ¿no? Por tanto, sí, en cierto modo se puede decir que él renuncia a su propia vida, de hecho, quería ser mártir, ¿no? Va a predicar a África, al norte de África, a la actual Argelia, ¿no? Y en virtud de la construcción de su obra, ¿no? Aunque en un momento determinado también renunciará a esto para erigir su obra en un modelo académico, ¿no? Y es cuando en París pues triunfará después de mucho tiempo el Ars Magna y podrá ser enseñada en las cátedras de filosofía, ¿no? Mucho cariño a Ramon Llull, ¿no? Porque no lo sé, yo mucho cariño no sé. Bueno, porque lo tiene. No sé si... No, porque ahora por ejemplo escribiste... Yo he acabado un poco hasta aquí. Porque es tanto. A mí me le cogido cariño. Porque dice, usted lo señala como constantemente desplazado, ¿no? ¿Por qué cree que está siempre desplazado? Bueno, porque la mística, esto es la mejor definición que yo he encontrado sobre mística, por lo tanto cualquier cosa que yo pueda decir no se le parece en nada a esta definición que es de Michel de Certeau, que fue un gran estudioso de la mística, era un lacaniano, por cierto, discípulo de Lacan, jesuita, antropólogo, en fin, y un gran estudioso. Tiene un libro maravilloso que se llama La fábula mística, sobre los místicos del siglo XVI y XVII, y allí dice, en la primera página ya lo dice, el místico, la mística, es aquel que en su caminar constantemente dice, no es esto, aquí no. Es decir, que cada paso, el peregrinar es un modo, claro, el avanzar es un modo de renunciar al paso anterior, ¿no? Este modelo se explica muy bien, yo creo que en el momento que digo esto, estaba pensando en un modelo también cristiano, pero cristiano oriental, Los monjes del Monte Athos, hay una gran tradición en el siglo XIII-XIV, por tanto son coetáneos de Ramon Llull, los llamados esicastas, ¿no? Esiquía es una palabra griega que quiere decir quietud, ¿no? Quietud de espíritu, ¿no? Es la tranquilitas anime de Marco Aurelio, ¿no? La quietud de espíritu, que cada día caminan solos y al llegar la noche construyen una cabaña con lo que encuentran, ¿no? Con los troncos, y a la mañana siguiente la queman, para no pasar 2 noches en el mismo sitio, ¿no? Tener que continuar, ¿no? Se llama el causó cáliba, en griego quiere decir aquel que quema su cabaña. Entonces el místico es aquel que quema cada día su camino, ¿no? Es decir, no hay camino detrás de él, ¿no? ¿Qué día señalaría para que, según sus propias palabras, el yo con vocación de autocomprensión pueda recorrer el laberinto de la vida a fin de encontrar su propio ser? Porque, ¿sí? ¿Repito? Sí, o de otra manera, no sé. ¿Qué vía señalaría para que, según sus propias palabras? Sí, o sea, pasa es que más adelante también le voy a preguntar una pregunta que quizás la obviamos, quizás esta, porque ya ha abierto un camino al cual voy a recogemos más adelante. Sí. Este olvido de sí para rescatar la memoria de Dios en Llull parece entrar en contradicción con el conócete a ti mismo de los griegos, que es lo que usted ya nos ha dicho al principio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entra en contradicción? Porque el conócete a ti mismo es conócete a ti mismo. En cambio, en los místicos parece la renuncia. Pero aquí está el problema, en leer mal ese conócete a ti mismo. Ese ti mismo no eres tú. Ese ti mismo. Goethe, el gran poeta alemán, decía, ¿cómo lo decía? Atrévete a ser aquello que verdaderamente eres, pero que no sabes que eres, ¿no? Entonces, es ese yo interior que encontramos, por ejemplo, también en la misma... esto es tradición occidental, es decir, en las cartas de San Pablo
ya está, ¿no? No, como dice San Pablo, dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Quiere decir que hay un momento en que tú has muerto a ti mismo y lo que habita en ti es Cristo. Cristo, Logos, es ese yo emergente, ¿no? Por tanto, verdaderamente has muerto para el mundo. Vamos a hablar de la renuncia a ti, que no muera a sí mismo. No hay que entenderlo en un sentido morboso, como decías, ¿no? Porque es una muerte espiritual, ¿no? Entonces, ese conócete a ti mismo, claro, conócete a ti mismo, no te conoces porque no sabes que tu verdadero yo está oculto, ¿no? Está velado, ¿no? Y por eso todas estas tradiciones utilizan estas metáforas, ¿no? Hay que destapar, hay que hacer aflorar, ¿no? Emerger, nacer. Es el gran tema del maestro Eckhart, ¿no? Es el nacimiento de Dios en el alma, pero claro, para un teólogo del siglo XIV es Dios, ¿no? En la época de la muerte de Dios, digamos, por lo menos el siglo XX lo era. El siglo XXI no lo tengo tan claro que todavía lo sea, ¿no? Pero es esa realidad interior que no conoces, que no conoces porque no es solo tuya. Ese conócete a ti mismo, ¿no? Ese se auton del griego, ese reflexivo, ¿no? Tú mismo, no eres solo tú, es un fondo común a todos, y eso es la realidad. Y solo en la medida en que nosotros podemos despojarnos de nosotros, de ese yo aparente, que nos impide ver aquello que somos, nos impide, por tanto, vernos en relación con los otros. Es decir, y de ahí salen todas las filosofías dialógicas, y es un network, ¿no? Es una red, ¿no? Eso es Dios, eso es la realidad, ¿no? Es esa red que esté ahí, y solo en la medida en que te ves en esa red, no eres solo tú, sino eres tú con, ¿no? Heidegger lo llamaba el ser con, ¿no? El Mitsein, ¿no? Ser con, ¿no? El secreto de la vida, según Ramon Llull. Bueno, yo titulé este libro El secreto de la vida. Hay una doble lectura aquí. Primero, bueno, el secreto de la vida es una frase que todos, que no ha dicho alguna vez, ¿no? El secreto de la vida, ¿no? Pero en el caso de Llull tiene una doble lectura, como digo, porque él escribe, como os decía al final de su vida, un libro que se llama Vita Coetánea. Bueno, él no le puso este título, ha pasado a la tradición con este título, ¿no? La vida coetánea, ¿no? Se da a su propia vida, al propio relato, al relato de los propios hechos, le da este título, ¿no? Y por tanto yo escogí para mi libro, porque es un estudio sobre su autobiografía, pero al mismo tiempo es un estudio sobre la vida, ¿no? Entonces, vale. En fin, no tiene mayor secreto. Sí, una frase de Llull, que está en su libro, dice: la mancia es defectuosa sin la ciencia, y la ciencia es defectuosa sin la mancia. ¿Qué entiende Llull por amancia? La mancia es la ciencia del amor, es una palabra que él se inventa. Todos los místicos son creadores de palabras, ¿no? Teresa de Ávila ya lo decía, necesito nuevas palabras. ¿Por qué necesito nuevas palabras? Porque la experiencia que tengo es tan otra que el lenguaje todavía no ha creado palabras para esto, ¿no? De ahí la relación entre experiencia y lenguaje, que es inevitable, ¿no? Entonces, Llull inventa palabras, y una de ellas es la amancia, amantia en latín, o amansia en el catalán del siglo XIV, ¿no? Ciència és defectiva sense amància, amància és defectiva sense ciència. Es decir, la ciencia del amor, la amancia, la ciencia del amor, es defectuosa sin el conocimiento. Y el conocimiento, quizás no habría que utilizar la palabra conocimiento, sino el entendimiento, es decir, una de las facultades del alma, ¿no? Y el entendimiento es defectuoso sin el amor. Es decir, no hay amor sin conocimiento. Esta sería una traducción mucho más libre, pero me parece que es más comprensible. No hay amor sin conocimiento, ni conocimiento sin amor. Porque allí en donde amor y conocimiento mejor convergen es cuando el objeto del amor es el conocimiento y el objeto del conocimiento es el amor. Allí en donde lo que quiere el amor es conocer y lo que quiere el conocimiento es amar. Es decir, cuando invierten el objeto de su propia actividad, ¿no? Allí en donde el amor ya no ama, sino que conoce, porque amor y conocimiento es lo mismo, claro. Sí. Hay una cita en su libro que se me hace de difícil comprensión, pero la ha apuntado un poco antes: el descenso a la luz de la relación divina y el ascenso a la vía científica mística.
Sí, tiene que ver un poco lo que decía al comienzo, Sí. con este descenso. ¿Por qué el descenso puede ser comprendido también como renuncia? Y eso tiene que ver con la pedagogía, yo creo, ¿no? Porque el místico sabe que sube a la montaña, es el lugar de la contemplación, ¿no? A la cueva, a la gruta, a lo alto de la montaña, pero ese no es el lugar último ni perfecto. Aquel que se queda allí, ¿no? Aquel que se engolfa, como decía Teresa de Ávila, que es una palabra genial, ¿no? Aquel que se engolfa en Dios, es decir, que claro, que queda embebido y por tanto aniquilado, ¿no? Porque claro, hay que morir a Dios también, ¿no? Entonces, bueno, aquel que queda engolfado en ese estado de beatitud no alcanza el último estadio. El último estadio es la renuncia a eso y el retorno, ¿no?, a la vida coetánea, es decir, a la vida ordinaria. Lo que pasa es que en ese retorno, para el místico, hay una mirada nueva sobre el mundo. Entonces el mundo es un milagro, es decir, la silla, la flor, cualquier objeto vulgar, podríamos decir, es un objeto iluminado, ¿eh? Pero esta luz la has conseguido en los altares, digamos, de la inteligencia, pero no puedes quedarte allí. Por eso los filósofos escolásticos, por ejemplo Tomás de Aquino, el tan denostado Santo Tomás de Aquino, decía, genial, decía contemplata alis tradere, que quiere decir contemplata alis tradere, transmitir a los demás aquello que has visto. Por tanto, aquello que has visto no lo guardas solo para ti, sino que lo transmites a los demás. Y eso es un proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque no puede enseñar cualquiera, solo puede enseñar aquel que ha visto los principios. Los principios, las ideas de Platón, lo que sea. Tienes que haber estado en aquella casa para después volver. Muy bien. La voluntad humana, la cual renuncia a conocer los límites de lo posible, aventurándose en lo imposible, y así en la pérdida de realidad. Explica Llull en su obra cómo despertar esta voluntad para que el sujeto contemporáneo pueda abandonar la apatía. La apatía. Yo no sé si Llull en algún momento de sus libros habla de apatía, pero apatía es la apatheia, ¿no? La apatheia era la quietud, ¿no? Este estado de quietud de los esicastas, ¿no? Pero yo no lo veo mucho en esta tradición a Llull, pero entiendo, me parece tu pregunta, ¿no? Sí, la palabra apatía la refería más en la contemporaneidad, o sea, vale, es decir, porque que entonces, la gente... Es que es todo lo contrario a lo que él significaba para los monjes del desierto, ¿no? Es decir, la apatía entendida como quietud de espíritu. Es allí. Quietud de espíritu, o sea, él quería que la gente tuviera esta voluntad, ¿no? Que no renunciara a conocer los límites, ¿no? Sí, sí. Pero la voluntad para Llull es un problema, ¿eh? Para Llull y para quien no. Sí. La voluntad es un problema porque es el yo que quiere, ¿no? Es el yo que quiere esto y quiere lo otro, ¿no? Sin distinción, ¿no? Y para el místico justamente lo que hay que hacer es eliminar el objeto del deseo, ¿eh? Es decir, por decirlo de alguna manera, habría que mantenerse siempre en aquel deseo que es siempre deseo de deseo, ¿eh? Esto es quizás una formulación mucho más moderna, es de Bloch, pero lo saca de Platón, ¿no? Es decir, ahí es el final del banquete de Platón, ¿no? Ese diálogo maravilloso en donde el alma empieza a subir, ¿no? En la vía del amor, ¿no? Y nunca se contenta con algo concreto, ¿no? Sino que siempre es una ansiedad que se eleva y no tiene objeto, ¿no? Entonces, la voluntad, cuando quiere en forma distinta y no en forma indistinta, es decir, la auténtica voluntad para Llull sería querer de forma indistinta, ¿no? Y esa es la santidad. En realidad es, sí, quizás sí tiene que ver con apatía, es decir, te da lo mismo, ¿eh? No quieres esto y no quieres lo otro, no, lo quieres todo de la misma manera, ¿no? Digamos, con la misma actitud, ¿no? No hace falta que se os vaya a buscar muy lejos porque estáis muy cerca. ¿Cómo siente usted esta frase de Llull? Esta frase de Llull es una traducción de las Confesiones de San Agustín, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. San Agustín es el descubridor de la interioridad, ¿no? O sea, decir esto entre psicólogos igual es un poco, bueno, no sé si soy psicólogo, pero vaya, me parece que es una librería de psicología, ¿no? Alguna hay. Bueno, pues la interioridad pues ya fue descubierta
mucho antes, ¿no? Evidentemente expresado en otro modo, ¿no? Sí, San Agustín dice interior intimo meo. Dios es interior íntimo meo, quiere decir, Dios está más cerca de mí que mi propia intimidad. Y entonces Llull traduce esto en otras palabras, ¿no? Pero es un motivo que se encuentra en todas las tradiciones sapienciales, ¿no? En el Islam, el Corán también dice, Dios está más cerca de mí que mi propia yugular. Es una forma de decir, está tan cerca de ti que no lo ves, ¿no? Está tan cerca de ti, porque no cerca de ti, es que es tú mismo. Dios es tú mismo. Sí. Sí. Pues es la misma idea. Lo he ido descubriendo con las lecturas. El orden divino y la incapacidad humana para comprenderlo deriva el desorden del alma según Llull. Y luego, según Ramon Llull, la enfermedad del alma subyace en el desorden de sus raíces, es decir, en las 5 potencias del alma, en sus 3 naturalezas y en los 5 o 6 sentidos que habías mencionado. ¿Cómo nos lo podría transmitir para poder seguir una guía luliana para poder curar nuestra alma? Bueno, yo no sé si la obra de Llull puede curar nuestra alma, ¿no? Si entendemos por curación un camino de conocimiento, yo creo que va por ahí, sí, ¿no? Porque Llull habla del desorden de las facultades, ¿no? Y este es un tema muy moderno, es decir, cómo nosotros hemos separado tanto, pues vamos a hablar de las 3 facultades básicas, la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿no? Como cuando cada una de estas va por separado, pues hay un desorden del alma y por tanto, pues hay, no sé, hoy hablaríamos de disfunciones, porque memoria, entendimiento y voluntad, claro, estamos hablando de un hombre, es un hombre que es un teólogo, un filósofo y un teólogo, para él la memoria, el entendimiento y la voluntad tienen que ver con las 3 personas de la Trinidad, ¿no? La memoria es el Padre porque es el pasado, y tiene relación con el Antiguo Testamento, el entendimiento, el intellectus, que decían los latinos, el intellectus es el presente, es el Hijo, Vale. y la voluntad es el deseo, es el amor, es el espíritu. Es que la teología es una gramática, sobre todo es una gramática. Entonces, claro, lo que no podemos hacer, o sea, tenemos que ser capaces de encontrar el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro, para vivir de facto siempre en presente. Y esto solo es posible manteniendo las 3 potencias del alma unidas. Memoria, entendimiento y voluntad van unidas, no pueden ser sesgadas, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, tiene implicaciones, por ejemplo, para los modelos educativos enormes. Ahora yo no puedo hablar de esto porque además no es mi campo, pero intuyo que no se pueden separar las 3 potencias del alma. ¿Esta voluntad es una voluntad de tengo que hacer o es una voluntad de me nace hacer? Es que la voluntad, ¿no? La voluntad de conocimiento, la voluntad, el querer, ¿no? El deseo, si no nace de las raíces de la memoria, tu vida queda sesgada. Es decir, es importante que esto que llamaríamos el hallazgo del sentido de la existencia, ¿no? Se elabore en base a estos 3 momentos que en realidad son uno. Y por tanto, allí en donde, como decíamos, del mismo modo que decíamos amor y conocimiento, pues también diría en donde memoria, entendimiento y voluntad no son respectivamente 3 tiempos de la vida, ¿no? Sino allí en donde la memoria de tus hechos pasados es siempre el fundamento de tu presente y la base de proyección de tu futuro. Es decir, que tú estás constantemente, por tanto, aquí interviene la imaginación también, entre el entendimiento y la voluntad, ¿no? Estás constantemente creando, ¿no? Generando, pues ilusiones, no en el sentido peyorativo de la palabra, no fantasías, ilusiones, esperanza, por tanto. Es que no podemos cargarnos la esperanza, porque si nos cargamos la esperanza perdemos el sentido de la existencia. Pero para tener esperanza necesitamos una dimensión de futuro, y esa dimensión de futuro no podemos ir a rescatarla fuera de nosotros mismos, tiene que ser generada, tiene que nacer en nosotros. Por supuesto, para ser compartida, etcétera, ¿no? Pero, por tanto, el pasado, el presente y el futuro, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, tiene que ser un constante presente.
La memoria no es la memoria de los hechos pasados y allí está, no mires atrás. ¿Cómo no mires atrás? Claro. ¿Cómo no vamos a mirar Claro, atrás? no No mirar atrás para quedarnos allí, sino para actualizar constantemente el presente. En la medida en que actualizamos el presente, la memoria forma parte del entendimiento y de la voluntad, del mismo modo que el pasado, el presente y el futuro forman parte de esos 3 éxtasis de la temporalidad, ¿no? De Horas de Beirut, donde parece haber puesto en práctica esta máxima. Hombre, no sé. No sé si... Sí, es experiencial, no sé. y entonces, claro... Sí, bueno, es mi primer libro no académico, digamos. Sí. Y que entonces no sé muy bien cómo contestar a esto. He intentado hablar de los temas que siempre me han ocupado y espero que me sigan ocupando en otro modo, en otro estilo, en otra... Bueno, un modo más... con una prosa distinta. Pues... Sí. Me acompañan siempre estos autores con los que yo dialogo, ¿no? Estos filósofos medievales, pero no solo medievales, vaya. Pero no sabría muy bien, no sé, lo pongo en práctica, bueno, porque para mí la escritura es un ejercicio fundamentalmente para mí y supongo que para todo aquel que escribe, vaya, de autoconocimiento y de reflexión y es un momento en donde detener la pulsión vital no para anularla, ¿no? Sino justamente para, como decíamos antes, para actualizarla, ¿no? Entonces la escritura es eso que te mantiene unido a ti mismo, ¿no? Y en la medida en que la escritura es considerada así, o por lo menos yo la considero así, es también una vía de conocimiento, ¿no? Y de praxis. Yo tengo muchas ganas de leer este libro porque es, bueno, pues leer una experiencia de una persona que ya tiene unas fuentes de las cuales beber para aplicarlas, ¿no? O sea que os invito también. La potencia sensitiva tiende a mirarse a sí misma y a amarse, mientras la racional mueve al hombre hacia el bien, dice Jules. Y dice que las sensualidades limitan a las intelectualidades y las intelectualidades limitan a las sensualidades. Claro, es decir, este es un tema en Occidente siempre muy debatido. Es decir, ¿por qué las tradiciones espirituales occidentales han renunciado, digamos, a la vida, lo podríamos llamar de las sensualidades o de la sensualidad, la vida sensible? Sí. Pero yo creo que no han renunciado, simplemente que hay, a partir de un cierto momento, Occidente, en la tradición latina sobre todo, no tanto la tradición oriental, entre los esicastas, es decir, el cristianismo oriental es mucho más sensual, porque es más bíblico. No es más bíblico, perdonadme. Está quizás más apegado a una cierta dimensión no olvidada de esa espiritualidad sensible que está en la Biblia. La Biblia es un libro sensual, enormemente sensual. ¿Por qué la tradición cristiana olvida todo eso de pronto, ¿no? Pero no solo los libros sapienciales, es decir, el libro de Job, el libro de Job muy sensual no es, pero el Cantar de los Cantares, en fin, la tradición judaica es una tradición enormemente erótica, ¿no? Dios es Eros, y en esto no está muy lejos de cierta tradición también griega, ¿no? A pesar de todo. Pero, ¿por qué Occidente olvida esto? Por miedo, ¿no? Por miedo, es decir, hay una desconfianza enorme al cuerpo, ¿no? Hay una desconfianza enorme al cuerpo porque el cuerpo se las trae, ¿no? Esto ya lo sabemos. Y entonces, pues, nos pone límites muy humillantes constantemente, ¿no? Humillantes quiero decir, no estoy hablando desde una perspectiva moral, humillantes porque nos pone los límites en un modo flagrante, ¿no? Porque es decir, no llegamos, ¿no? Sin embargo, en las tradiciones espirituales hay un modo de reconvertir lo sensible, ¿no? De verlo en un modo espiritualizado, en donde ese Eros, por ejemplo, si leéis el Cantar de los Cantares, Llull se inspira enormemente en el Cantar de los Cantares. El libro de Mikiamat es una lectura del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro que forma parte del corpus bíblico, es decir, es un libro que tanto el judaísmo como el cristianismo lo tiene como un libro sapiencial, y si vosotros lo leéis os daréis cuenta de que no hay ni un solo verso en donde se hable de Dios ni de la religión, ni uno. Es decir, la gran experiencia mística es la renuncia al lenguaje religioso, al lenguaje teológico, o allí en donde
la teología, o lo sagrado y lo profano, digamos, están unidos. Y muy probablemente, según, por ejemplo, uno de los grandes exégetas, Lacocque se llama, un belga o francés, no recuerdo muy bien, dice que probablemente no es un autor, sino que es una autora. Y además no sabemos si el amor entre ese amigo y amado es un amor entre una mujer y otra mujer, o entre otra mujer y un hombre. O sea, en donde esa indistinción es perfecta, porque hay un intercambio, pero siempre es importante esas dos partes, esas dos personas, diríamos, ¿no? Y claro, todo comienza con una renuncia y con un abandono, es decir, porque el primer grito, esto lo decía Martin Buber, el gran filósofo judío, ¿no? Vienés, decía, el primer momento de todo hombre religioso es el grito. Es el grito, no sé, me imagino que es el grito también del niño cuando nace, ¿no? El grito, porque es el grito del abandono. Amada. ¿En qué se diferencian la mirada entre los ojos del alma y los del cuerpo? ¿Qué usted? Pues eso tiene que ver con lo que decías de lo visible y lo invisible, ¿no? Sí. Que lo he dejado atrás. Sí. Los medievales decían per visibilia at invisibilia, es decir, llegar a lo invisible a través de lo visible, ¿no? Y estamos siempre en lo mismo. Lo visible y lo invisible no son dos mundos separados. Vale, No son dos mundos separados. Vale. Lo invisible está en lo visible, pero tenemos que despertar los ojos que puedan ver lo invisible en lo visible. Allí en donde la realidad cotidiana de pronto es transformada porque ves esa, bueno, esto que los filósofos han llamado pues no el fenómeno, no la apariencia, sino el aparecer mismo, el momento del fenómeno, ¿no? Fenómeno, de hecho, que viene de luz, ¿no? Fos en griego viene fosforescencia, ¿no? Fenómeno es el momento en que las cosas se iluminan, las ves. Y ese momento en el que otro no ve más que una simple piedra por eso, por ejemplo, para Ramon Llull la piedra es tan importante como el ángel. Es más, en algunos momentos para Llull es más importante la piedra que el ángel. La piedra está cargada de luz, claro que está cargada de luz. Los alquimistas ya lo sabían, ¿no? Muy bien. Una frase de Llull dice: el amado y amor vinieron a ver al amigo que dormía. El amado gritó a su amigo y amor lo despertó. ¿Podría acercarnos a este pensamiento tan bonito de Llull? Bueno, el libro de Amic i Amat, que es el libro más, quizás el que conozcáis, porque es un libro que se ha traducido a todas las lenguas, ¿no? Se ha traducido, en efecto, a muchísimas lenguas, ¿no? Es el libro, además, aunque parece el libro más accesible de Ramon Llull, bueno, tiene muchos niveles hermenéuticos, ¿no? Pero en efecto cualquiera puede cogerlo porque es un libro, por ejemplo, Felipe II, esto es una cosa que sabe muy poca gente, Felipe II lo tenía de breviario, lo leía en catalán, por cierto, porque en el Escorial había una biblioteca luliana importantísima. En estos tiempos tan turbulentos, si se supieran estas cosas, todo sería molt més fàcil. Bueno, pero bueno. Bueno, pues el libro de Amic i Amat es un libro que es un diálogo entre el amigo y el amado. Por eso decía que está inspirado en el Cantar de los Cantares, ¿no? Sí. Hay dos personas, ¿no? Una se supone que es el amado es Cristo, ¿no? Es el alma que habla a Cristo, ¿no? La tradición cristiana, a partir de Orígenes, por tanto, a partir de los padres de la Iglesia, digamos, interpretó esta unión, precisamente por la desconfianza que había con el cuerpo, ¿no? Interpretó esta unión como la unión del alma con la Iglesia, ¿no? Con Cristo. Entonces, pero no hay que olvidar este aspecto erótico, es fundamental, ¿no? Que es el único modo de entender el amor, creo, ¿no? Entonces, Llull elabora este diálogo, que es un libro maravilloso, en donde para cada día del año, para los 365 días del año, hay un breve diálogo, uno de los cuales es el que has leído tú, ¿no? Y entonces es un diálogo, porque cada día meditas sobre este diálogo, y esto hace que tú, fijaros lo importante que es aquí, esto que la modernidad se llama la dialéctica, ¿no? Pero a mí me gusta más hablar de dimensión dialógica, ¿no? Porque está la palabra logos, hay una palabra que va y viene, ¿no? Tú tienes que formular la pregunta, tienes que leer la pregunta y tienes que leer la respuesta. Siempre hay una pregunta y una respuesta, ¿no? Por ejemplo, otra, dice el discípulo o el alma, ¿no? Pregunta al maestro, ¿no? Es como estos diálogos de la tradición sapiencial japonesa, ¿no? El discípulo dice,
mestre, què és religió? Resposta: religió es natadat de pensa. Nunca he visto una definición más genial de lo que es la religión. Natadat de pensa, que hoy tendríamos que traducir pureza de corazón. Pero él dice natadat, claro, el catalán del 14 no es el mismo de estos días. Natadat, nosotros utilizamos natajar, pero es el sentido muy limpiar. De pensa, de pensamiento. Es decir, vacía tu pensamiento de todos los ídolos, de cualquier cosa que tú creas ser Dios. Por tanto, ¿qué es religión? El templo vacío. Esto San Agustín lo había formulado, claro, San Agustín tenía era profesor de retórica, ¿no? San Agustín dice, si crees entender lo que es Dios, es que no es Dios. Por tanto, no generes imágenes de Dios en tu propio pensamiento, en tu propio corazón, sino que barre constantemente cualquier imagen de Dios, porque no es Dios. Los excesos verbales de los místicos se debe a una impotencia del lenguaje, como dice Silesius, otro gran místico sobre quien usted también ha escrito, o sería una impotencia de la escucha profunda de este lenguaje. Bueno, este es un tema que a mí me ha interesado mucho, ¿no? La relación entre experiencia y lenguaje, que ya ha salido en cierto modo. Porque ¿cómo expresar aquello que está más allá de toda expresión? ¿Cómo expresar? Y sin embargo, si no es expresable, ¿constituye experiencia? Este es un tema terrible, ¿no? O sea, ¿a qué llamamos experiencia? Si la experiencia no la puedes formular, ¿no? Si no, claro que hay lenguajes no verbales, ¿no? Pero los místicos, aunque hablan sobre aquello que es inexpresable o inefable, han sido verbosos increíblemente, lo han escrito muchísimo, o sea, sobre aquello sobre lo que no se puede escribir, ¿no? Pero claro, no es ninguna contradicción, porque es el ejercicio del que te hacía mención antes, ¿no? Sí. Es decir, porque además en la tradición occidental Dios es palabra, es logos, ¿no? O sea, Dios habla, mejor dicho, Dios no es palabra, Dios ha hablado, y aquello que ha hablado es una palabra. Y eso es Cristo. Cristo es logos, es la palabra que nace, es aquello que te da capacidad para hablar, es aquello que te permite expresarte. Lo que pasa es que esa expresión tiene unos límites, ¿no? Que son los límites de lo que puede ser dicho, ¿no? Y entonces estamos siempre moviéndonos en los límites, entre una pasión por arrasar estos límites, ¿no? Pero al mismo tiempo, si arrasamos estos límites, este lenguaje deja de tener significado, y por mantenernos en el círculo del sentido, ¿no? Y por eso los místicos han sido siempre vistos con una gran desconfianza por parte de la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué? Porque quieren llevar esa experiencia más allá de aquello que canónicamente y ortodoxamente, cuando hablo de ortodoxia, quiero decir pues una común doctrina, que no tiene por qué ser mala o negativa, porque claro, la ortodoxia busca el sentido, porque tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber un cierto, es decir, sobre aquello que creemos, ¿no? o que hemos dejado de creer. Por tanto, es importante que haya un límite del sentido, pero el místico está constantemente golpeando y rompiendo los muros del lenguaje. Esto me parece genial. Está golpeándolos porque solo con la transgresión es posible entonces que ese sentido quede siempre, en cada momento de la historia, renovado. No es una palabra vieja, sino que es una palabra que nace constantemente. Y eso es lo que, por ejemplo, decían los místicos renanos, por ejemplo, ¿no? A mí que me importa que Jesucristo haya nacido en Jerusalén en la época de Octavio Augusto, si no nace hoy en mi alma, destruyendo el sentido, digamos, hoy diríamos, historicista de la experiencia. La experiencia es siempre viva. Si no es viva, no es experiencia, ¿no? Señala en el prefacio de su libro, Tres poetas del exceso, que busca crear las condiciones para una comprensión en que significado y presencia no discurran por caminos diferentes. ¿Cómo nos lo podría aproximar? Bueno, cuando estudié estos tres poetas, los llamo tres poetas del exceso, porque los tres
son Eckhart, Silesius y Celan, son los tres de tradición germánica. Uno es del siglo XIV, maestro Eckhart, el otro es Angelus Silesius, que es un apodo de Johannes Scheffler, un místico del siglo XVII, y Paul Celan, que es un poeta de origen rumano, digamos, de la Bucovina, pero los tres escribieron en alemán. Entonces yo los pongo en conexión porque creo que los tres están intentando romper y quebrar los muros del lenguaje, ¿no? ¿Cómo? Llevando la expresión sobre esa última, mejor dicho, sobre esa experiencia última, a aquel punto en el que, si fuera más allá de lo expresable, carecería de sentido y por tanto no nos serviría. Y sin embargo, moviéndose siempre en ese exceso. Claro, exceso quiere decir que ha salido ya de sí, pero fijaros que salido, éxtasis, salido de sí, pero es de sí, por tanto hay una relación siempre con el sí mismo, no está perdido, ¿no? Y a mí me interesa mucho la experiencia del exceso, ¿no? Porque creo que es la que nos permite entender estas literaturas sapienciales, que si no, bueno, nos permite entender, nos permite aproximarnos a algo, porque nos falta una gramática para ellas. Es como el arte abstracto, ¿no? Pues te falta una gramática porque las gramáticas del arte del siglo XIX no nos sirven. En cambio, la mística es de una modernidad enorme, ¿no? Porque la mística es contracultural, cursa contracorriente, ¿no? Heidegger dice que la mística es un Gegenbewegung, es una palabra alemana que quiere decir, Bewegung es movimiento, Gegen es movimiento en contra, ¿no? Que cursa en contra. El místico cursa en contra, pero cursa, no está solo en contra, cursa. Es como no sé, estos peces que cursan el río, que remontan el río, ¿no? Vale. Buena imagen. Dice, ruego a Dios que me vacíe de Dios. Hay que desprenderse hasta de la voluntad de Dios porque eso no es la verdadera pobreza, dice él. ¿A qué pobreza se refiere? Esto es un sermón de Eckhart, este coetáneo de Llull, del siglo XIV, que traduje hace muchos años y que para mí es uno de los grandes maestros. Para mí casi es coetáneo de Llull, pero yo cuando me desanimé mucho con Llull pasé, para intentar entenderlo, pasé a un coetáneo suyo, alemán en este caso, pero para ver si me iluminaba algo. Y Eckhart verdaderamente es una maravilla, porque es un poco algunos lo llaman el Buda occidental, ¿no? Pero bueno, hay que mantener algunas distancias, ¿no? Ruego a Dios, y en efecto yo cuando me encontré con esta frase se puede traducir de dos maneras distintas. Ruego a Dios que me vacíe de Dios, o ruego a Dios que me libre de Dios. La palabra se puede traducir de la misma manera, ¿no? Lea machen, ¿no? Lea es vacío, ¿no? Y ruego a Dios que me vacíe de Dios, porque si yo es lo que decíamos antes de San Agustín, es decir, si yo tengo una imagen de Dios, ¿no? El templo, que es mi alma, está llena de esta imagen de Dios que yo adoro, pero en realidad no es Dios, soy yo mismo, ¿no? Entonces tengo que vaciarla. Por eso el templo siempre tiene que estar vacío, ¿no? El templo siempre tiene que estar vacío, no puede haber ningún Dios, ¿no? Y el hombre tiene que estar constantemente vaciando su templo, su alma, su espíritu, de los ídolos, porque los ídolos están acudiendo constantemente. De hecho, fijaros que conocéis las tradiciones de meditación, los ejercicios de meditación, es un poco esta idea de, no se trata tanto de vaciar, porque es imposible vaciar, ¿no? Se trata un poco de hacer pasar, ¿no? Los pensamientos, las imágenes, ¿no? Como nubes. Pasar, ¿no? Pasar. O sea, que no se engolfen, ¿no? Que no se queden, ¿no? Sino hacer pasar, ¿no? Por eso, ruego a Dios que me vacíe de Dios. Es un pensamiento paralelo, yo diría, al de si encuentras al Buda, mátalo, ¿no? Porque quiere decir que no es el Buda. Si lo has encontrado, quiere decir que no es el Buda, ¿no? O sea, fijaros que es increíble, ¿no? Porque las tradiciones místicas son nihilistas en el sentido más positivo de la palabra, porque el fundamento es el nihil, la nada, y por eso ellos hablan de Dios como una nada o como un gran vacío, ¿no? Porque no puede ser algo, porque si fuera algo ya no podría ser otra cosa, y aquello que puede serlo todo no puede ser nada en concreto o individualmente. Para poder serlo todo no puede ser algo, ¿no? Y por eso es nada. San
Juan de la Cruz también, ¿no? San Arriba Juan de la Cruz. de la montaña que está la nada. Dice, San Juan de la Cruz dice, para subir al monte 7 veces nada, 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 y aún en el monte, nada. Es el poeta de las nadas. O sea, no era budista, ¿eh? Lo digo porque a veces parece que el tema de la nada y el budismo, el tema de la nada hay que ir a buscarlo al budismo. El budismo es una de las grandes tradiciones sapienciales, ¿verdad? Pero en la tradición occidental esto ha quedado relegado, ¿eh? Porque daba miedo todo esto, ¿eh? O sea, predicar el abismo da miedo, ¿no? Y yo pienso que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque realmente es... porque nos queremos agarrar a algo y ¿sabes? Aquello, necesitamos algo. Exacto. Pero ese algo es un ídolo. Se convierte en un ídolo. Que habla, que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y bueno, entonces este Dios es un Dios moral. Cuando Dios no ha dicho nunca nada. Solo ha hablado una palabra. Es una palabra vacía. Afirma que una criatura puede ser igual a Dios y esto debe suceder gracias al ser separador. ¿Qué entiende Eckhart por separador? Al ser separado. Esto es un poco difícil de entender sin contextualizarlo, porque yo me empeñé en traducir esa frase de un modo que para mí es muy claro filosóficamente, pero que quizás para el resto de los mortales no sea nada claro. Hay una palabra alemana que es Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit quiere decir, digamos, la tradición occidental la conoce como el desasimiento. Sí. Pero fijaros que desasimiento, desasir, ¿no? Es decir, no estar asido a algo, no estar cogido. Por tanto, es el desapego, ¿no? Sí. En alemán también tiene esa, porque está el prefijo a, y entonces scheiden es un infinitivo que es separar, ¿no? De hecho, cuando alguien dice estoy separado, en el sentido de separado, de mujer, en fin, dice ich bin geschieden, o sea, estoy separado. Pero entonces me gustaba mucho mantener la idea de ser separado, con un guión. Porque el ser separado es el ser perfecto. Perfecto, cuidado con la palabra perfección, es decir, es el ser completo. Está separado, pero está unido a su ser. El ser perfecto es el ser separado, pero siempre es separado. Es esa idea de la renuncia o del camino del que hablábamos antes, ¿no? De la peregrinación, ¿no? Ese es el ser que es siempre pobre, y con esto enlazamos con lo anterior, ¿no? La pobreza espiritual, ¿no? Es un sermón sobre los pobres de espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, Eckhart dice, ¿qué quiere decir pobres de espíritu? Cuando Jesús habla de los pobres de espíritu, ¿qué quiere decir pobres de espíritu? Los pobres de espíritu, dice, son aquellos que se han vaciado tanto a sí mismo, dice, tanto como Dios se ha vaciado. Incluso se han vaciado de Dios mismo. Esos son los auténticos pobres de espíritu, de los que será el reino de los cielos. O sea, solo son dignos del reino de los cielos aquellos que han renunciado incluso a Dios. Cuidado, han renunciado a Dios, habría que añadir, creo, en la medida en que concebimos a Dios como algo. Porque, hombre, lo inconsciente, como sabéis, Freud nos lo inventó él, ¿no? Esto lo saca de Schubert, un romántico alemán, que ya habla de Unbewusste, o sea, das Unbewusste es lo inconsciente, ¿no? Por supuesto, Freud pues le da un contexto de una potencia, sí, no solo clínico, también filosófico enorme, ¿no? Enorme, porque es eso que los teólogos habían llamado ese lugar de abismo, ¿no? Porque Dios es el lugar del abismo que habita Dios, ¿no? Que es llamado tremendum et fascinans, ¿no? Es terrible y fascinante al mismo tiempo. O sea, esa idea de terribilidad, de oscuridad de Dios, San Juan de la Cruz, en la noche oscura, todo esto Freud lo tenía presente, ¿no? Como sabéis, es una persona muy leída, pero bueno, él le da, por supuesto, un nacimiento, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay algo, ¿no? De este contexto, pero seguramente el que lo lleva, porque por sus intereses también, un poco, no digo más lejos, pero el que le da un tono más próximo a esta espiritualidad será Jung, ¿no? Sí. En donde, además Jung se interesaba por la gran tradición. Freud también, Lo que pasa es que
Freud hay más trampas en Freud, creo, ¿no? Jung tiene, en tipos psicológicos, tiene un capítulo dedicado al maestro Eckhart, por ejemplo, ¿no? Que es altamente recomendable, en donde habla del nacimiento del Dios en el alma, o sea, en donde él habla del nacimiento del Selbst, ¿no? Del sí mismo, como, es decir, el principio de individuación, Sí. como un nacimiento de Dios en el alma. Él no tiene problemas en juntar estos dos lenguajes, ¿no? Suerte, sí. Pero yo creo que está en la misma tradición, Sí. con tonos, y estos tonos a veces, y estas diferencias tonales pueden ser muy importantes entre, como sabéis, entre Freud y Jung, ¿no? Pero sí, yo creo que seguramente en el siglo XX quienes más profundamente han hablado del alma han sido los psicólogos, ¿no? Sí. Aunque muchas veces los psicólogos se han olvidado del alma, y esto es una pena, creo, Sí. pero habría que entender qué es el alma, en fin, pero me parece que sí, que hay toda una cadena que liga y cohesiona esta gran tradición espiritual con Dios. Es un estado de ausencia, de conciencia de esa ausencia, ¿no? Del amor huido, como el ciervo herido, ¿no? Como dice San Juan de la Cruz, el ciervo herido, es que ha escapado, ¿no? Porque Eckhart tuvo la suerte de morir unos meses antes de que la Inquisición dictara sentencia. Pensad que no era fácil atacar a Eckhart. Eckhart era catedrático de teología en París, es decir, no era una pobre beguina como Margarita Porete, que murió en la misma época, quemada en París. O sea, era un teólogo que había que debatir muy bien con él, pero lo llevaron, lo arrinconaron mucho, y murió esperando la sentencia. En efecto, se condenaron sus tesis, ¿no? Hoy en día está rehabilitado, lo digo para los que tengan problemas de consciencia. Eckhart dice en este sermón sobre los pobres de espíritu: si tú te quedas con la imagen de un Dios creador, eso no es el Dios verdadero. Nosotros necesitamos entender a Dios como Dios creador de las criaturas, porque necesitamos entender esa relación entre ser creado y ser creador, ¿no? Pero dice, ese es un estadio que habría que superar, ¿no? Tendríamos que atravesar, dice él, el momento el origen de la creación, allí en donde Dios no era Dios y en donde yo era como Dios, como ese Dios que no era Dios. Porque mientras entendamos a Dios como el Padre de las criaturas, lo entendemos en relación con las criaturas. Y entonces, ¿cómo explicamos el mal en el mundo, el sufrimiento, la injusticia? Ese era el tema de la Teodicea. ¿Cómo explicamos esto? Pues no podemos explicar. Sin embargo, dice, tendríamos que... Y claro, en la medida en que yo me relaciono con el Dios creador, ha habido un origen del mundo, un nacimiento del mundo. Es el relato del Génesis, ¿no? Y Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, es el origen del tiempo. Dice, pero no, intentemos atravesar el origen, allí en donde no hay origen, allí en donde Dios no era Dios. Porque, como también decía San Agustín, cuando le preguntaban ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Por tanto, antes de crear el tiempo, se aburría, porque si no había tiempo, si no había tiempo, no había Dios, no había Dios creador. Entonces, instálate en ese momento, quiere decir, instálate en ese momento en donde dice Eckhart, donde tú eres y utiliza una palabra genial, que dice, eres un no nacido. Porque en la medida en tanto que no nacido soy eterno, en tanto que un ser creado y nacido tengo que morir, porque estoy en el tiempo y todo, como dice Aristóteles, generación y corrupción. Pero en la medida en que mi verdadero ser es eterno, soy un no nacido, un Geborn, dice, soy un no nacido. Es un sermón maravilloso, complicadísimo, pero bueno, complicadísimo, cuidado, esto Eckhart lo escribía, sí, algunos están escritos por él, otros, pero sí, son suyos, eran sermones en la iglesia, y en la iglesia, en Colonia o en Estrasburgo, os aseguro que no había teólogos allí, sobre todo campesinos, sí, gente de la nobleza que eran tan brutos como los campesinos o más. Es decir, no eran las clases de París donde él era profesor, pero con la idea de que
Esto es una cosa que muchas veces mis estudiantes lo preguntan, pero ¿cómo entendían esto? Porque teológicamente es complicadísimo, ¿no? Pero la idea de Eckhart es que el que está allí delante, esto lo recibe, lo entiende de otra manera, no lo entiende con la razón, sino que lo entiende cordialmente. Aquel que es puro de espíritu, esa palabra que el predicador transmite, que no es suya, porque él es un mero vehículo, esa palabra nace en el corazón de aquellos que tienen un templo vacío. Por lo tanto, la comprensión es un nacimiento de la palabra. Y esa palabra no nace aquí. Nace, pues ¿dónde va a nacer? En el vientre. Que es el origen, es donde nace. Entonces, por eso él lo llama un proceso de parto. Toda comprensión espiritual es un parto de la palabra. Y por eso dice, todo hombre tiene que ser mujer. Porque si no eres mujer, no tienes capacidad de dar a luz. Pero entonces lo complica un poco más, porque dice, pero para ser mujer hay que ser virgen. Pero para ser virgen pero es más importante, que ser virgen es ser fértil, es la fertilidad. Pero esa fertilidad no se entiende sin la virginidad, porque la virginidad es el templo vacío. Pero fijaros hasta qué punto, en el contexto mismo de la teología cristiana, cómo a veces, según qué sentido literal de lo que son las escrituras, puede llevar a unas dificultades de comprensión enormes, ¿no? Sobre el tema de la concepción virginal, etcétera, etcétera. Es decir, son metáforas, bueno, yo las entiendo como metáforas, ¿no? Son metáforas de una sabiduría enorme, ¿eh? Claro que la Virgen tenía que concebir la palabra virginalmente. ¿Cómo lo iba a concebir si no era virginalmente? Pero si esto lo intentas entender en un sentido historicista, literal, pues entras, en catalán se llama un atzucac, es una palabra rarísima, ¿no? Que es un callejón sin salida, ¿no? Porque, bueno, en fin, yo no hablo desde la fe, obviamente, ¿no? Pero racionalmente, que es lo único. Cuando digo racionalmente no quiere decir que sea un límite, es un límite maravilloso la razón, solo tenemos la razón, ¿eh? Bueno, no solo, pero es el límite, es el último límite de este ascenso, ¿no? Que después hay que intentar quebrarlo, pero no podemos prescindir de la razón, somos somos seres racionales, ¿no? Y no podemos prescindir de ella. Lo que hay que hacer es dignificar la razón. Hay que concebir la razón como intellectus, la razón como espíritu, ¿eh? No la razón solo en un sentido, vamos a decir, solo cartesiano, ¿eh? En donde la razón está separada, ¿eh? Donde la razón hay una razón que intenta comprender el mundo como realidades separadas, ¿no? La res extensa, es decir, las cosas, la materia y el espíritu. No, la materia y el espíritu. Pero esto hoy en día ya no es tan difícil de explicar, porque estamos más cerca de este periodo, estamos otra vez cerca de este periodo en el que la materia y el espíritu convergen, ¿no? Dios y yo somos uno. Así. Sí, afirma Eckhart, Dios y yo somos uno. Allí soy lo que era, ni crezco ni decrezco. Digo, es poco motivante, ¿no? Hombre, depende. A mí me parece tranquilizador, sobre todo. Allí Dios y yo somos uno. Eso sí. Pero luego ni crezco ni decrezco. Ni crezco ni decrezco, porque en el crecer es donde pierdo ese fondo de indistinción, ¿eh? Por eso Eckhart dice, no hay camino hacia Dios. Me parece genial, extraordinario. No hay camino hacia Dios. Quien está todavía en el crecer, o sea, no es un camino del esfuerzo, ¿eh? Como también en el yoga, sabéis, quizás que también, o sea, hay un yoga del esfuerzo, pero no solo, hay un yoga, hay un hatha yoga, que sería el yoga, pues, pero también hay un yoga que es más especulativo, ¿no? Más espiritual, bueno, no más espiritual, que tiene que ser combinado, ¿no? Por tanto, no hay camino hacia Dios, quiere decir que no depende de una acumulación, el llegar a Dios no depende de una acumulación de conocimientos, no, ahí entra el tema de la gracia, ¿no? San Juan de la Cruz también lo dice, en el Monte Carmelo dice, cuando ya estás arriba dice, ya por aquí no hay camino. Es curioso como siglo XIV, siglo XVI, pero en una misma tradición, ¿no? Pero esta idea es muy plástica, esta idea, ¿no? No hay camino hacia Dios. Pues lo explicas. ¿Esto está en contra de Eckhart? No, son dos tradiciones distintas en un mismo contexto doctrinal, ¿no?
Llull es un hombre mediterráneo. Llull es mallorquín, como él decía, catalada Mallorcas. Claro, su padre había venido con la conquista, él sí que eran de la costa del Maresme. Y es un hombre mediterráneo y por tanto su gran contemplación es a través de las noches estrelladas. Eckhart es nórdico, es un hombre de los fríos del norte. Para él Dios es el abismo. Es curioso porque San Juan de la Cruz, que es castellano, tiene mucho de esto, ¿no? La noche oscura, el vacío. También está la contemplación de la naturaleza, pero no, Eckhart lo ve en términos de deseo. Yo no creo que estén contradicciones, son lenguajes distintos, ¿no? Eckhart está más cerca de la mística oriental, de la mística, por tanto, esta mística sensualista, bíblica. Es curioso porque la Biblia, por ejemplo, prohíbe toda representación, como sabéis, toda representación de Dios, ¿no? Pero no le importa, por ejemplo, decir que Dios tiene olfato, tiene oído, es decir, ¿verdad? Sin embargo, la representación plástica sí, que esto lo ha heredado el Islam. La presentación de su libro diciendo que seguirá haciendo preguntas en este lugar que no tiene lugar. ¿Lo siente cerca ese no lugar? Sí. Sí. El no lugar es una expresión de San Agustín. San Agustín dice que San Agustín es una profundidad enorme, ¿no? Las confesiones. Después tiene obras apologéticas terribles, ¿no? Pero las confesiones es un libro maravilloso. Es la primera autobiografía, ¿no? Dice, el alma es un locus non locus, es un lugar que no es un lugar, ¿no? Tiene que ver también con esa idea de Dios que se nos escapa, ¿no? Es un lugar que no es un lugar. Yo creo que ese no lugar es lo otro de mí, ¿no? Es ese lugar al que tienes que estar acudiendo constantemente, ¿no? Para abandonar ¿no? Entonces sí, yo me siento cerca, me siento constantemente instalado en este no lugar. Bueno, ya sería, no es ya pregunta, casi una reflexión. Eckhart pregunta, ¿por qué salís de vosotros mismos? ¿Por qué no permanecéis en vosotros y os recibís en vuestro propio bien? Si lleváis toda la verdad esencial en vosotros. Sí mismo. Cuanto más sales de ti, más te pierdes. Cuanto más entras, más te encuentras. Pero esta salida y entrada debe poder realizarse. Claro. Hay que salir, o sea, solo saliendo entramos. Eckhart dice, en Dios la entrada es su salida. En Dios coinciden salida y entrada. Y da el ejemplo del gozne, de la puerta. En Dios coinciden, porque Dios está fuera del tiempo. Por eso salida y... Es decir, son dos momentos, para nosotros son dos momentos porque habitamos el tiempo. Sí. Habitamos, como dice Aristóteles, según un antes y un después. Pero deberíamos entender este antes y este después como dos movimientos, dos momentos de un mismo, dos momentos, claro, porque vivimos en el tiempo, de un mismo movimiento. ¿Seríamos capaces de entender la salida como una entrada? Allí en donde salir, es decir, abandonarte a ti mismo, morir al yo, es entrar, es nacer a tu verdadero yo. Pero para eso tienes que salir de ti para entrar verdaderamente en Dios. A mí solamente me queda un enorme agradecimiento por la generosidad, por la sabiduría y por esta capacidad didáctica y aclaratoria que creo que nos ha regalado durante esta hora y media. Ha sido un lujo, un regalo. Gracias, Amador. Gracias a vosotros. Te queremos todas. Qué maravilla, ¿eh? Es un